engaño, se han dado muchos casos en los que algunos victimarios tienen la capacidad, con los avances tecnológicos, de seducir, de conocer a muchas jovencitas a través de internet y las engañan con ofrecimientos laborales de trabajo. No solo por internet, también hay quien pone algunos locales, algunas oficinas donde se ofertan trabajos en Estados Unidos, en Europa, cuestiones de ese tipo. Cuando las jovencitas llegan, son violentamente raptadas posteriormente y son llevadas y explotadas sexual y laboral, no solo dentro del país, sino también a nivel internacional. El abuso del poder. Aquí hay también una gran diversidad en cuanto, por ejemplo, los ejemplos que poníamos de los niños dentro de la familia, pero también algunas personas que prestan sus servicios dentro de las casas, ¿sí? Algunos servicios de limpieza y cuestiones de ese tipo. También las personas son utilizadas o explotadas física, sexual y laboral, casi siempre llevándolas a otro lugar. El objetivo de llevarlas a otro lugar es desvincularlas, ¿verdad? Es muy importante. Por eso el tipo penal tiene esa peculiaridad del transporte, el traslado, la captación, ¿sí? Porque uno de los elementos más significativos en ello es primero desvincular al sujeto y hacer que él sea doblemente vulnerable. Aquí esta situación de vulnerabilidad, la concepción de pagos o beneficios para obtener de una persona que tenga autoridad sobre otra, va a depender de las circunstancias en las cuales se encuentre la víctima. Hay mucha relación, por ejemplo, con algunos lugares donde son traídas señoritas, damas, personitas desde Alemania, desde Japón, desde Brasil, desde Estados Unidos, a través de una serie de engaños. Después son violentadas, después son habituadas a drogas y finalmente son obligadas, forzadas por todas estas necesidades de no estar en su país, de no tener trabajo, de no tener papeles, de tener la necesidad de las drogas, son ya explotadas sexualmente. En los lugares donde ellas se les pone a trabajar, se les pone a tomar, se les pone a drogarse, a exhibirse, a hacer estos bailes que hoy en día se hacen con algún tubo, por ejemplo, ¿no? Que es muy popular. Y en los locales, precisamente, se acredita mucho mejor servicio de los clientes entre más personas extranjeras tengan, ¿no? El problema es el medio, ¿no? A través de cómo son captadas todas estas personas. Como ven, el delito es sumamente inhumano, ¿sí? Requiere de toda una estructura de transportación, requiere de toda una planeación para captar a las personas, para engañarlas, para seducirlas. En muchos casos utilizan a jóvenes de muy buen aspecto que seducen a jovencitas con el argumento de que las van a llevar a otro lugar donde sus familiares les van a dar casa, les van a dar trabajo, donde se van a casar, etcétera, etcétera. Ellas son llevadas a ese lugar, ya está ahí la desvinculación, ¿verdad?
las dejan sin ningún elemento al cual puedan asirse, ni económico, ni familiar, ni afectivo. Son metidas en estas familias, donde la misma familia de este captor participa, los papás, las mamás, los hermanos afirman que los van a dejar casarse, que ellos los van a apoyar en todo, y las señoritas terminan siendo explotadas sexualmente por lo regular en hoteles que dan este servicio. El tipo penal lo que va a buscar son las conductas, los medios y los fines, ¿verdad? El tipo penal tendría que contener estos elementos. La documentación de un caso de posible trata para nosotros tendría la dificultad de identificar estos elementos que son los que le van a servir a la autoridad. Nuestro reporte, nuestro informe, nuestro dictamen tendría que contener, en la medida de lo posible, esta información, que es lo que le serviría a la autoridad. Todas estas dificultades que les he comentado en cuanto a identificar los factores finos desde los aspectos psicológicos, tienen que empezar a entenderse desde aquí. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Si nosotros entendemos este elemento, va a ser mucho más fácil para nosotros. Dice el artículo 1 de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que es el libre desarrollo de la personalidad, el bien jurídico se ve atacado al actualizarse el tipo penal de trata de personas. El artículo textualmente se refiere a que la presente ley tiene por objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas. ¿Qué es lo que comentábamos al principio, verdad? No solo es la investigación, es también la prevención, sancionarlo y darles la atención a las víctimas, la asistencia que ellas requieran, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la persona. Este es el punto sustantivo donde el psicólogo tiene una injerencia indiscutible. Es este el papel del psicólogo a documentar. Ese es el punto clave para dilucidar el problema de la dinámica del documento de trata. Estas posibles víctimas o víctimas, ya sean residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior. ¿Por qué sería sustantivo que el psicólogo hiciera la intervención en la documentación? Porque si el bien jurídico tutelado se refiere al desarrollo, al libre desarrollo de la personalidad, el estudioso de la personalidad es el psicólogo, ¿verdad? La conducta es la expresión de esta personalidad, ¿no? La conducta, el comportamiento es la expresión del individuo con respecto a su personalidad. Y entonces el psicólogo tiene los conocimientos para identificar cuáles son los elementos que constituyen esta personalidad, pero también cuáles son los factores que pueden incidir para que haya alteraciones, modificaciones con alguna del tipo de trastorno en este desarrollo de la persona. ¿Es claro esto? Bien, para poder entender el evento tenemos que primero investigar cuáles son los factores de riesgo y de vulnerabilidad de las víctimas. Esto
parece obvio, ¿verdad? Ahora ya parece obvio. Si nosotros entendemos que hay una serie de factores externos e internos, vamos a comprender cuál es la postura, la posición que la víctima tenía en el momento de su captación, ¿verdad? Y cuál es la postura, la situación, la condición psicológica que tiene cuando nosotros llegamos a ella, ¿verdad? Hay una serie de factores externos, ustedes los conocen tal vez mejor que yo. Las condiciones sociales que se dan en muchas comunidades. No toda la República Mexicana son pueblos, no toda la República Mexicana son ciudades. Hay una serie de factores de tipo social que arrastra una serie también de elementos culturales, ¿no? Los problemas familiares. Este tipo penal, este delito, su máxima expresión se da en personas jóvenes, personas que están entre la infancia, ¿verdad?, y la adolescencia. ¿Por qué? Por este factor de vulnerabilidad. Tienen una vulnerabilidad innata por la etapa de desarrollo en que se encuentran, pero también durante la adolescencia desarrollan una serie de problemas de tipo familiar, de relación. Y esto permite que la jovencita, el chico, tenga dificultades con su familia y termine disgustado, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes no sabemos que se salen de su casa durante la adolescencia? Y esto es aprovechado por estos factores. Los aspectos económicos es obvio. A menor capacidad económica, las personas seremos para los delitos, en este tipo de delitos, mucho más vulnerables. El ofrecimiento de un trabajo a quien no tiene que comer es un motivador excelente. Ciertas particularidades culturales. Hay comunidades, no quiero decir áreas, zonas en particular en específico, pero hay comunidades donde es incluso un prestigio ya el que los niños, las niñas participen en la pornografía infantil. Son comunidades muy particulares donde no se hace público, pero todos en la comunidad saben que va a venir constantemente, cada 6 meses, cada 3 meses, un extranjero que a las niñas más bonitas, a los niños más guapos, los va a dejar participar en la película. Y entonces la familia los va preparando, los va arreglando, los va mentalizando para lo que se tiene. Algunos videos de lo que es pornografía infantil presentan este entrenamiento de los hijos por parte de los padres para qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo deben ponerse, qué tienen que decir, qué gestos tienen que hacer, etc. Por eso los hablamos. Bien, la religiosidad. Sucede lo mismo, ¿verdad? Algunas comunidades, hay una rencilla entre algunas sectas religiosas. Algunas tienen cierto poder económico e incluso han llegado a motivar a grupos delictivos para que agredan, para que rapten, para que violenten algunas comunidades religiosas que les están ganando la plaza, como si fueran grupos delictivos de delincuencia.